Ahoy navegantes del conocimiento, mi nombre es Dani y en este video hablaremos sobre la corrosión atmosférica que sufren las aleaciones de magnesio. Para empezar, una pequeña introducción sobre el metal protagonista. El magnesio es un metal con número 12, de color blanco plateado, conocido como el metal estructural más ligero. La razón es su baja densidad y las buenas propiedades mecánicas que presenta. En los últimos años se ha puesto en el foco de estudio, ya que estas propiedades le permiten ser una muy buena alternativa en las áreas automotriz y aeroespacial. Sin embargo, tiene una debilidad frente a su competencia directa, y es su resistencia a la corrosión. Es por eso que es importante revisar el comportamiento de la corrosión atmosférica del magnesio. En este video usaremos la información encontrada en una revisión sobre corrosión atmosférica del magnesio publicada por la Universidad de Queensland. Este se divide en características principales, factores metalúrgicos, factores ambientales y por último ensayos y cálculos de la velocidad de corrosión. La primera parte, características principales. El magnesio y sus aleaciones tienen una buena resistencia en ambientes secos. Casi la corrosión es nula. Sin embargo, cuando hay presencia de agua, se forma una capa acuosa en la superficie del metal que genera reacciones electroquímicas. Aquí en imagen tenemos las ecuaciones. Como podemos ver, el magnesio pierde dos electrones que a la final terminan reaccionando con el agua o con el agua y el oxígeno para generar hidrógeno gaseoso e hidroxilo. El producto final de la reacción es el hidróxido de magnesio. Podemos comparar la tasa de corrosión de las aleaciones de magnesio bajo la inmersión en cloruro de sodio al 3% y bajo el efecto atmosférico. En la tabla presente podemos observar que bajo inmersión hay mayores tasas de corrosión y también se presentan picaduras de mayor tamaño y profundidad. Aunque la corrosión atmosférica es menor, esta sigue siendo motivo de estudio. El magnesio es muy reactivo y cuando reacciona con el aire crea una capa de óxido protectora que varía acorde a la composición de la aleación, la temperatura y los factores ambientales. Esta película pues se compone de hidróxido de magnesio y de óxido de magnesio. La segunda parte es hablar de los factores metalúrgicos. Según los estudios conocidos, nos presentan que el comportamiento del magnesio se puede revisar con aliantes como el aluminio, las tierras raras, el zinc y el calcio. El impacto que tiene el aluminio se ve directamente sobre la película superficial, pues esta se llena de al óxido de aluminio que aumenta la protección y por consiguiente pues disminuye la velocidad de corrosión. Como ejemplo tenemos la aleación A61 que tiene una tasa de corrosión menor que la aleación AZ31. La diferencia es que esta última tiene menos aluminio. Las tierras raras influyen principalmente en la disminución de la corrosión cuando están en concentraciones controladas. Y esto es debido a que crean fases intermetálicas que funcionan como cátodos, pero poco eficientes. Además, refinan la fase beta, que a la final corresponde con capas protectoras más fuertes. La aleación AZ91 disminuye su tasa de corrosión en 70% cuando tiene presencia de neodimio, y el neodimio es una tierra rara. Además de estas, también tenemos aliantes como el zinc que compactan la superficie, la capa superficial y esto aumenta la protección. También el calcio que crea un compuesto intermetálico que es muy noble y no reacciona. En general se debe mantener la cantidad de aliante bajo el límite de solubilidad porque si no estas fases intermetálicas harán el efecto contrario y aumentarán la velocidad de corrosión. Hablando ya de microestructura, el refinamiento del grano es un factor muy importante. Esto es porque entre más pequeño y homogéneo sea el grano, mejor resistencia a la corrosión se puede alcanzar debido a que las películas anticorrosivas son más protectoras y uniformes. Las fases intermetálicas usualmente aumentan las tasas de corrosión debido a que generan corrosión microgalvánica. Sin embargo, se pueden controlar como ya hemos dicho, con
la disminución del tamaño de grano, que a la final mejora la uniformidad de la distribución de las fases. La tercera parte son los factores ambientales. La humedad relativa es la que más peso tiene sobre la correlación entre todos los factores ambientales. Podemos ver que según aumenta la humedad relativa, la película acuosa también aumenta. Y aunque no hay estudios que sean muy concluyentes sobre el efecto real, se puede decir que entre mayor sea esa película acuosa, menos protectora es la capa de óxido. El segundo factor es la temperatura. Según el mecanismo Cabrera-Mott, si empezamos desde bajas temperaturas, el grosor de la capa protectora del metal es mayor. Por tanto, disminuye la tasa de corrosión. Sin embargo, cuando empezamos desde altas temperaturas, pues tenemos que la cinética de las reacciones es mayor y se puede esperar que la velocidad de corrosión aumente. Los cloruros son también de esas especies corrosivas que aparecen en el ambiente y esto es debido a que ellos penetran las capas protectoras del magnesio generando corrosión por picadura. Aumentan la tasa de corrosión y usualmente podemos ver esto en ambientes marinos donde hay nieblas salinas y el magnesio es muy débil ahí, en especial porque hay humedad relativa muy alta y presencia de cloruros. También encontramos que gases como el dióxido de carbono aumentan la protección, sin embargo, solo en el magnesio. Y esto es debido a que reaccionan y generan un carbonato que hacen que la capa de óxido sea mucho más protectora. En cambio, otros gases como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, incluso el óxido nitroso, se disuelven en la capa acuosa y aumentan la velocidad de corrosión, generan electrolitos y los últimos forman ácido nítrico, que son productos muy corrosivos. La cuarta parte, ya para finalizar, son los ensayos y la velocidad de corrosión. Los ensayos son muy importantes para recopilar la información y establecer los patrones de comportamiento del material. Tenemos, por ejemplo, los de exposición al campo. Estos nos dan información real. Esto es importante. Sin embargo, son muy difíciles de llevar a cabo porque confluyen muchos factores, muchas variables y pueden hacer que los resultados cambien siempre. También se pueden realizar pruebas de sal para simular el ambiente marino. También encontramos pruebas de laboratorio donde se pueden realizar con diferentes factores como capas de electrolito, la humedad relativa, con presencia o sin presencia de cloruro de sodio, o también simulando atmósferas reales. Esto nos evita las variaciones de los ensayos de campo. Estas pruebas nos pueden ayudar a determinar las diferentes tasas de corrosión, y esto al combinarse con los métodos conocidos como la medición de aumento de peso o las curvas de polarización, las de Tafel, pues nos dan resultados para determinar qué ambientes o qué situaciones son más corrosivas para el magnesio o no. Finalmente, como conclusión, tenemos que el magnesio todavía sigue en un estado muy verde, donde los estudios todavía no son muy concluyentes y no nos permiten saber cómo se comportará el magnesio ante diferentes factores en diferentes partes del mundo. Por tanto, para evitar futuros accidentes es importante seguir investigando y seguir estudiando este material. Y esto es todo por hoy. Hasta luego. Hola. Me llamo Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez.